Buenas noches, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Una vez más estamos aquí en la presencia del Señor para traer el estudio, el mensaje de su palabra. Y en esta ocasión el título de esta predicación: Todo obra para bien. Basándonos en el capítulo 37 de Génesis, ahí en adelante vamos a tocar algunos versos importantes para lo que vamos a hablar hoy. Muchas veces, mis amados hermanos y hermanas, el Señor nos va a hacer pasar por pruebas. Él nos prueba porque Él nos ama, Él quiere pulirnos, Él quiere que nosotros estemos creciendo, que estemos fortalecidos y nos va a probar. Y Él nos va a hacer a pasar por pruebas que en su momento quizás nosotros no entendemos y nos parecen como que el Señor está en contra de nosotros. Pero como vamos a ver al final de todo, mis hermanos, la prueba en el cristiano siempre es para bendición y para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Él puede utilizar, mis hermanos, para probarnos todas las cosas que Él quiera, porque aprendimos en otra ocasión que Él es el dueño de todas las cosas del mundo. Es mío, yo lo hice, fue creado por Él, para Él, todas las cosas en Él subsisten. Entonces Él es el dueño de todo y Él puede utilizar todo lo que Él quiera, ya sea para bendecirnos a nosotros o para que sean tomados en cuenta durante una prueba, como lo vamos a ver en esta ocasión. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 1 y el verso 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe. La palabra de Dios es clara, mi hermana, mi hermano. Nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada por el Señor. Siempre va a probarnos. Él va a probarnos qué tal estamos. Dice que esa prueba sometida, nuestra fe sometida, dice, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada nuestra fe, que resulta en alabanza, en gloria, en honor, en la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? La fe suya y la mía será sometida a prueba cuando Dios así lo quiera. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre preparados, tenemos que estar siempre listos, tenemos que estar creciendo, porque en la medida en que el Señor nos ve crecer, Él va a probarnos. ¿Para qué? Recordemos, hermanos, para que nosotros seamos pulidos, seamos levantados delante del Señor y para que Él reciba toda la honra y toda la gloria por lo que nosotros estamos haciendo. Y al final dice, esa prueba, esa fe que nosotros tenemos, dice, será hallada ¿qué? En alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En la revelación, en el día de Jesucristo, cuando estemos en su presencia, dice, esa fe va a ser hallada en alabanza y gloria para su nombre, mis hermanos. Aquí vemos nosotros en el capítulo 37, recordemos, Jacob moró en la tierra de Canaán con sus hijos. Y en el verso número 2 dice la palabra ahí que José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y dice que en el verso número 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Por qué amaba Jacob, Israel, más a José? Precisamente, mis hermanos, porque José estaba haciendo lo correcto ante los ojos de su padre. Dice, él informaba a su padre de las malas acciones que tenían sus hermanos. Y recordemos, mis hermanos, que el Señor dijo en una ocasión que Él traía un mensaje que iba a causar división. En Mateo capítulo 10, versos 34 y 36, dice el Señor hablando, dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia.
¿Por qué el Señor hablaba esto, mis hermanos? ¿Por qué José estaba siendo aborrecido? Porque él estaba haciendo lo bueno. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, ¿qué es lo que sucede normalmente? Somos apartados, somos hechos a un lado aún por nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque ellos persisten todavía en lo que han creído por muchos años y nosotros encontramos la luz. Por eso el Señor, Él vino con un mensaje de paz, Él vino con un mensaje de amor, pero ese mensaje en sí mismo iba a traer división entre las personas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que íbamos a ser odiados, íbamos a ser perseguidos, ser muertos por causa de ¿quién? De Él, por causa del mensaje, por causa de haber creído en el Señor Jesucristo. Por eso dice, yo vine a poner conflicto entre ¿quién? El hombre, dice, el hijo contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque esa nuera que se convirtió ya no iba a ser lo mismo que era antes ante los ojos de su suegra. Ahora había algo que no estaba bien ahí. Por eso el Señor nos dice a nosotros que Él iba a traer división, que la palabra suya era un mensaje de amor y de paz al mundo y de salvación, pero también iba a dividir las personas a como están hasta el día de hoy, mis hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a ser despreciados, vamos a ser apartados por nuestra propia familia, por nuestros amigos. No sé si a usted le ha pasado alguna ocasión que se hace una fiesta o se hacía una fiesta, ¿verdad? En los trabajos y a usted no le invitaban. ¿Por qué no lo invitaban? Porque ellos sabían que usted era una persona diferente. Y eso es lo importante, que nuestro testimonio, mis hermanos, se dé a conocer al mundo. Ellos sabían que éramos diferentes, entonces mejor no nos invitaban, mejor no nos decían, porque no calzábamos ahí. Porque lo que nosotros profesamos para el mundo es una locura. Pero dice, el evangelio es poder de Dios. Lo que nosotros predicamos es poder de Dios para los que se salvan, mis hermanos. Aunque el mundo nos aparte. Y aquí mi hermano, hermana y hermano, José estaba haciendo lo correcto y estaba siendo despreciado por sus propios hermanos. Y en el verso número 20, ahí en el 37, verso 20 dice, ahora pues, dice, venid. ¿Y hasta dónde llegó? Vean, mis hermanos y hermanas, hasta dónde llegó el odio que tenían sus hermanos. Matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Porque también Dios estaba permitiendo ya, mis hermanos, desde ese momento que José pudiera interpretar sueños. Y dice que él soñó más adelante. Yo no puedo narrarles todo porque no nos da tiempo. Pero dice que él soñó que habían racimos. Y dice que los racimos de sus hermanos se inclinaban ante él. Y él lo contó a los hermanos y más mal le cayó todavía. Porque esto no les parecía correcto. Entonces dice, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, algo pasó con él. Pero Dios, mis hermanos, tenía un propósito con José y él estaba ya intercediendo cuando en el verso número 21 dice la palabra del Señor. Y cuando Rubén, uno de sus hermanos, dice, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. No derramemos la sangre de este hombre, nada más echémoslo en la cisterna que está ahí en el desierto. Vemos cómo, mis hermanos, estaban morando José en la tierra de Canaán con su padre y ya Dios lo iba sacando. Dice, la cisterna estaba en el desierto, ya Dios lo iba sacando de ahí y lo iba llevando hacia el lugar que Dios quería llevarlo. Y dice la palabra en el verso número 27, venid, dice, entonces no lo matemos, vendámosle
a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Hacia dónde iban los pasos de esos mercaderes, de esos madianitas? ¿Hacia dónde? Hacia Egipto. Porque ahí estaba precisamente el lugar donde Dios quería llevar a José. Pero antes, mis hermanos, vamos a ver cómo el Señor lo hizo pasar por pruebas que a la mente de José no eran bien. No estaba bien lo que estaba pasando. Y quizás él se preguntó muchas veces, pero si yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántas veces a usted, mi amado hermana y hermana, le ha pasado así? Y usted se ha preguntado, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué me viene a mí? ¿Por qué no a los demás? Y es porque Dios, en medio de lo que nosotros no podemos captar en nuestra mente humana, mis hermanos, Dios tiene un propósito siempre para la vida de nosotros, y ese propósito es de bendición para usted. Aleluya, siempre va a ser de bendición. Por eso el título es Todo obra para bien, mis hermanos. Y estos madianitas, dice, lo vendieron ¿a quién? A Potifar, un oficial del faraón en Egipto. Lo vendieron, y dice la palabra más adelante que él empezó, dice, a hacer, y lo puso sobre la casa de él, y Dios estaba con él, y Dios lo hacía prosperar, y Dios lo hacía que todas las cosas que él hiciera salieran bien, y entonces estaba muy bien delante de su amo. Y él lo tenía a cargo, y si todas las cosas de la casa estaban en orden, porque José ya las tenía pensadas y ya las tenía, y su amo no tenía nada de qué quejarse. Pero dice la palabra del Señor, mis hermanos, en el capítulo 39 y el verso número 7, aconteció después de esto. Quiero leer antes el verso número 6 para que vean cómo José llevaba la casa de su amo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Vean, hermanos, desde ahí ya el Señor iba preparando bendición grande para José. Potifar dice, dejó todo lo que tenía en manos de José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, nada más. O sea, él sabía que todas las cosas de su casa, que todos los negocios que tenía, que sus empleados, que sus esclavos, que todos, mis hermanos, los animales estaban ya bajo el conocimiento de José y estaban ya bajo su cuidado, y lo estaba haciendo perfectamente. Y dice la palabra del Señor, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí viene un problema, ¿verdad? Todo estaba muy bien. Estaba siendo prosperado en la casa de Potifar. Y dice la palabra en el verso número 7. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Recordemos, hermanos, en la palabra del Señor, la palabra duerme se puede utilizar en dos formas. Una es cuando dormimos, cuando morimos, durmió en Cristo. Y otra es la que se aplica acá, que es acostarse. O sea, la mujer le dijo, acuéstate conmigo. Y él le dice en el verso número 8, él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, mi señor me ha puesto todo, él ha confiado en mí, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacerle esto a mi amo? No hay otro mayor, dice, en esta casa que yo, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Vemos, mis hermanos, cómo José estaba siendo también probado en su carne. Una vez más acá, dice la palabra que él
Y dice que cada día. Yo dije al principio, mis hermanos, que el Señor puede utilizar lo que Él quiera. ¿Para qué? Para probarnos. En el verso número 10 dice que cada día ella le hablaba y le insistía y le insistía, y dice, y José no la escuchaba. Hasta que entonces dice, cuando ya no pudo hacer más, entonces enojada, inventó que José había tratado de violarla. Y recordemos, hermanos, era el empleado de él, y la palabra de la esposa de Potifar estaba por encima de él. Aunque Potifar lo estimaba y lo tenía sobre su casa y él estaba contento, pero cuando ella puso las pruebas delante de él y dice, mira, le arranqué la túnica cuando él me quiso violar. Verso 18. Y dice la palabra que este hombre, quizás con mucho dolor en su corazón, porque quizás no había tenido otro hombre con la capacidad de José al mando de su casa. Y lo entregó, dice, al jefe de la cárcel. Hasta este momento, mis hermanos, todas las cosas que hemos visto han sido contrarias, ¿verdad?, a lo que José estaba haciendo. Él estaba haciendo lo correcto, pero estaba pasándole lo contrario. Y hasta el punto de llegar a caer en la cárcel, mis hermanos. Pero esto de estar en la cárcel no era algo que sucedió porque sucedió, sino que estaba dentro de los propósitos del Señor para José, mis hermanos. Muchas veces el Señor nos quita cosas, mis hermanos, y nos puede doler y no nos gusta y nos parece, hasta podemos enojarnos con Dios, pero al final Él tiene cosas buenas para nosotros. Siempre el Señor tiene bendiciones para nosotros en medio de las pruebas, mis hermanos. Y el hecho que José esté llegando a la cárcel misma no era porque no quiso acostarse con la esposa, sino era el propósito de Dios de llevarlo hasta ahí. Y vamos a ver por qué. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que Dios estaba acomodando todo para la bendición de José, y no solamente de él, también de toda su familia, hermanos. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, que amamos al Señor, también esa bendición de Dios no solamente nos llega a nosotros, sino también a nuestra familia. El Señor también estaba preparando la salvación de la familia de José, de su padre Jacob, de sus hermanos, de los mismos que lo vendieron, de sus nueras, de sus nietos, porque si no, morirían de hambre en la tierra de Canaán. Capítulo 39, versos 21, 22 y 23. Ahí se da, mis hermanos, donde está la intervención divina de Dios. Ahora aquí nos dice la palabra del Señor que el copero y el panadero de Faraón fueron enviados a la cárcel. Ellos delinquieron delante del Faraón y fueron enviados a la cárcel, y fueron enviados precisamente ¿dónde? Donde estaba José. Y hay algo, mis hermanos, importante acá. Que José halló gracia también delante del jefe de la cárcel. Entendemos, hermanos, que el Hijo de Dios siempre va a hallar gracia. Cuando Nehemías propuso reparar el muro de Jerusalén que estaba destruido, dice que él escribió al rey, dice que yo hallé gracia
delante de los reyes por donde tengo que pasar. Y Dios le dio esa gracia y los reyes más bien le daban a él para que llevara maderas y cosas. Y José también encontró gracia delante del jefe de la cárcel. Y dice en el capítulo 40, verso 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía, y estuvieron días en la prisión. Nosotros diríamos, qué casualidad, ¿verdad? Que José quedó a cargo de ellos. Pero nosotros sabemos que en Dios, hermano y hermana, no hay casualidades. En Dios hay bendición para sus hijos. En Dios hay cosas buenas para sus hijos. Aún en medio de lo que no entendemos, hay bendición para nosotros, hermanos. Y estos hombres narra la historia que estando en la cárcel, tuvieron sueños por aparte. Y José pudo traducir sus sueños. Y lo que él les dijo se cumplió, mis hermanos. Se cumplió. Al panadero le dijo, vas a ser ahorcado, y fue ahorcado cuando salió de la cárcel. Fue sacado para ahorcado. Y dice que al copero le dice, vas a ser restituido delante de Faraón. Y así sucedió, mis hermanos. Y José le dice a este hombre, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Como le dijo, ¿verdad?, el ladrón que estaba en la cruz a la par de nuestro Salvador. Acuérdate de mí cuando estés allá. Y el Señor le dice, de una vez, acuérdate de mí. ¿Por qué fue necesario, hermanos, que José pasara por todas estas cosas? Porque Dios iba a bendecir su fidelidad, su obediencia. Y porque Dios también tenía un plan para la familia de José. Dios había prometido también que iba a ser una gran nación por parte de Jacob, Israel. Si José se hubiera quedado, mis hermanos, al cuidado de la casa de Potifar, nunca habría llegado a ser el gobernador de Egipto. Por el hecho de estar en la cárcel, a interpretar los sueños, pudo presentarse ante la presencia del faraón. Dice la palabra que el faraón soñó y trajeron a sus intérpretes, sus magos y todos los que estaban ahí, y ninguno pudo dar con el sueño que el faraón tenía. Y entonces el copero se acordó. Dice, allá cuando estuve en la cárcel, había uno ahí que interpretó los sueños que nosotros tuvimos y se cumplieron. Y entonces, mis hermanos, empieza ahí a darse lo lindo que es el Señor. Empieza el Señor a abrir el camino para que José pudiera presentarse ante la presencia misma del faraón. De otra manera no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Si hubiera quedado ahí nada más encargado de la cárcel, hubiera quedado encargado de la casa de Potifar, mis hermanos. Pero Dios está aquí abriendo el camino para la bendición de este hombre que había sido obediente en todo, había sido fiel, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor ahí en el 41:37. Bueno, 41:1 dice que él interpretó el sueño de Faraón, ¿verdad? Todos lo saben ya, ustedes se acuerdan, ¿verdad? El significado de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y dice que le pareció bien al Faraón lo que él dijo. Y dice, ¿habrá otro como este en todo este reino? Y entonces, en el 41:37 dice la palabra del Señor, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos,
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? No, mis hermanos, no podían hallar otro, porque el Señor estaba con José, y eso era lo importante. Esa era la gracia que José encontró en todos los lugares donde él iba. Era que el Señor estaba con él. No era que él era un hombre inteligente, pero era la gracia de Dios reflejada en su vida, mis hermanos. Y dice ahí la palabra, mis hermanos. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Empieza a reconocer, y empieza también a salir la bendición, mis hermanos, de Dios para José. ¿De dónde? De la boca de un inconverso. De la boca de un hombre que era el Dios, que todos tenían que inclinarse ante él. Y véanlo aquí, mis hermanos, hablándole a José. Dice: pues que si Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y aquí viene la bendición, mis hermanos. Tú, dice, estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y además le dijo Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Quitó el anillo de su mano. Recordemos que en ese tiempo, mis hermanos, el rey, los que tenían la autoridad, tenían un anillo muy especial, con el cual sellaban los edictos, sellaban las órdenes, sellaban los decretos, y listo. Ya lo que estaba sellado por ese anillo no se podía echar atrás. Y dice que Faraón se quitó el anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir, dice, de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, mis hermanos. ¿No acaso es la historia de nosotros? Que nosotros, estando, mis hermanos, sin Dios, Él nos limpió, dice, Él puso ropas limpias sobre cada uno de nosotros. Y aquí vemos cómo a la obediencia, mis hermanos, cuando nosotros creímos en su palabra y somos fieles, el Señor va a traer bendición, mis hermanos, y sus ropas y mis ropas estarán blancas, y Él pondrá, dice, collar de oro sobre nuestros cuellos. ¿Por qué? Porque estamos agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mismo Faraón se quita su anillo y se lo pone en su mano, y lo vistió, dice, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonando, hermanos, a todo el pueblo, verso 43, doblar la rodilla. Y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. He ahí, mis hermanos, el resultado de todo lo que José había pasado, y que muchas veces quizás él pensó que era una locura. Pero el Señor dice en Isaías que lo que Él piensa no es lo que nosotros pensamos, hermanos. Que sus caminos no son nuestros caminos. Que todo lo bueno, todo don perfecto, todas las bendiciones vienen de los cielos hacia nosotros, mis hermanos y hermanas. Aquí podemos entender entonces cómo el Señor, cuando nos pase, yo no sé si usted en este momento, yo he pasado por pruebas, mis hermanos, y todavía estoy en medio de pruebas, pero yo alabo el nombre de Dios, porque Dios me ha sostenido, y sé que el Señor me va a sostener hasta el último día, aunque me quite todo lo que yo tenga, mis hermanos. Yo quiero estar tomado de la mano del Señor. Yo sé que el Señor te ha hecho pasar a ti también por muchas cosas que no hemos entendido, pero al final va a ser de bendición para tu vida y para mi vida. Así como lo fue con José.
Todas las cosas, mis hermanos, el desprecio, quererlo matar, ser echado a una cisterna, vendido, acusado injustamente de agresión sexual, luego puesto en la cárcel, y después el Señor lo levanta y lo pone, dice, sobre toda la casa del faraón, mis hermanos. Nuestro Dios es maravilloso y nuestro Dios es lleno de sabiduría y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, mis hermanos. Por eso muchas veces Él decía, cuando oráis, no pedís bien, por eso no contesto. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces decimos, el Señor no me contestó. Claro que Él nos contesta todas, pero algunas veces Él nos dice no. Entonces, no hay respuesta, pero a veces Él dice sí. Y vemos la maravillosa gloria de Dios sobre lo que nosotros estamos pidiendo. Siempre, mis hermanos, Él es maravilloso, Él tiene sabiduría y Él nos va a bendecir si nosotros somos fieles y si nosotros aguantamos en medio de la prueba. Además de que dice que Él no nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Él siempre tiene una salida, mis hermanos. Él siempre tiene una salida. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Porque Él nos hace pasar por situaciones en nuestra vida que no entendemos. Pero que al final Él revela su bendición sobre tu vida y sobre mi vida. Luego dice, voy a resumirles lo último porque si no se me va el tiempo, ya se me fue casi. Dice que hubo hambre en la tierra, pero por el pensamiento inteligente de José, en toda la tierra de Egipto había alimento. Y en Canaán no había hambre, la gente moría de hambre. Y la familia de José viene a comprar alimento a Egipto. Y José se revela a su familia, mis hermanos, se revela a su familia y los trae a vivir también de la abundancia que él estaba viviendo. Ahora, ¿qué es lo último en esto? Jacob, sus hermanos, toda su familia vinieron a la tierra, ¿verdad? Hemos estado leyendo el Génesis, ¿recuerdan a cuál tierra le dieron? La de Gosén, dice, ¿verdad? Donde había pasto, era tierra rica y ahí podían estar bien. Pero dice en el verso 46, mis hermanos, antes de que Jacob saliera hacia hacia Egipto, habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos, mis hermanos. Recordemos después, ¿verdad? De ese tiempo de abundancia, hubo un tiempo donde hubo esclavitud de parte de las autoridades egipcias hacia el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que ese pueblo se multiplicaba y crecía, porque la promesa de Dios era, yo voy a descender a Egipto contigo, yo voy a ir contigo en este momento cuando iban a vivir con José. Y dice, y también te voy a hacer volver, te voy a sacar de ahí. Y Dios sacó al pueblo, a su pueblo, de la tiranía egipcia. ¿Y hacia dónde lo llevó, hermanos? A la tierra prometida de Canaán. Así es el Señor. Así es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Él tenía propósitos para José, pero necesitaba pulirlo, necesitaba probarlo, necesitaba hacerlo que creciera en sabiduría, en gracia. Y para eso
tenía que pasarlo por todas las cosas adversas por las cuales José pasó. Pero al final, mis hermanos y hermanas, vemos cómo él recibe la honra de parte precisamente de un hombre ajeno a Dios, que no conocía a Dios. El Señor puede utilizar para bendición de nosotros a cualquiera, a quien Él quiera. Inclusive a alguien que no conoce de Dios, a un enemigo. Él lo puede utilizar si Él quiere para bendecirnos, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué le parece si nosotros, si estamos en medio de una prueba, hermano y hermana, digámosle al Señor esta noche: dame gracia, Señor, delante de tus ojos. Ahora estamos pasando, ¿verdad?, como iglesia y como país y el mundo entero por un momento difícil. Pero no es un momento para ponernos a llorar. Es un momento, como lo he dicho yo, mis hermanos, para acercarnos más al Señor. Dame gracia, dame fuerza, Señor. Protégeme, Señor. Yo quiero estar bajo tu cobertura. Ayúdame. Acerquémonos más al Señor, mis hermanos. Si estamos en medio de una prueba, alabemos al nombre de Dios. Démosle gracias al Señor por las pruebas, por los momentos difíciles, por los momentos adversos. Quizás no hay trabajo, mis hermanos. Quizás no tenemos ni para pagar la casa. Quizás, mis hermanos, bueno, hay enfermedad. Alabemos al Señor en medio de todas estas cosas, porque Él puede estarlas utilizando para bendición de nuestra vida. Y si Él lo está haciendo, va a ser para bendición de nosotros, hermanos. Y la palabra dice que esa fe nuestra, que ha sido sometida a prueba, dice la palabra, será, dice, hallada en alabanza, en gloria y en honor en el día de Cristo. Que nuestra fe, que la prueba que pasamos seamos hallados más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos amó y Él nos ama, mis hermanos. Gloria sea al Señor por su palabra. Qué bello, ¿verdad? Como este hombre José fue probado por Dios, hallado fiel y elevado, puesto en un lugar alto por parte de Dios al poner gracia en él. Alabemos al Señor por esto, mis hermanos. Alabémoslo por su palabra. Y busquémonos, cada uno, estar más cerca de nuestro Señor. Dios bendiga a cada uno y a cada una. Oramos para que el Señor tome control de su palabra y haga el trabajo que tenga que hacer en la vida de nosotros. Padre de la gloria, venimos ante ti en una alabanza. Venimos ante ti, Señor, en una acción de gracias, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque nosotros ahora entendemos que muchas veces nos has pasado por pruebas, por dificultades, que hemos estado afligidos, Señor, decaídos, pero que nunca nos has dejado, Señor, que siempre has estado ahí con nosotros. Gracias, mi Dios, por el ejemplo de José para nosotros. Fue hallado fiel delante de ti y tú le bendeciste grandemente, Señor. Permítenos que nosotros también podamos alabarte en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras pruebas, Señor. A los que están enfermos en este momento, Señor, oramos por ellos. Y que esto pueda también ser para que se puedan acercar más a ti, mi Señor. Para que puedan confiar más en ti, mi Dios. Si hay necesidades, las ponemos también en tus manos, Señor.
alabando tu nombre, bendiciéndote, Señor, dándote honra y gloria, porque sabemos que en el momento justo y necesario, tú nos sacarás, Señor, y nos pondrás en alto. Gracias por tu palabra, mi Dios. La bendición, la honra y la gloria sean para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Su palabra sea bendita en medio de nosotros. Nos vemos próximamente, si Dios así lo permite.